Es el 8º aniversario de este canal. ¡8 años! Tiempo equivalente a 2 periodos presidenciales en varios países. ¿Saben quién no los tuvo? George Bush padre. Y ya que he logrado todas mis metas como presidente en un mandato, no hay necesidad de otro. Las mentiras que nos decimos para hacer la vida más llevadera. El que fuera el presidente número 41 de Estados Unidos sí quería un segundo mandato, pero perdió ante Bill Clinton. Dentro del contexto de la serie, eso lo llevó a retirarse a un pueblo aparentemente inofensivo como Springfield, pero no contaba con la irracionalidad de su vecino de enfrente y su muchacho incontrolable. Las ventanas de la casa Simpson tienen persianas solo cuando lo necesita la trama. Los motivos por los que Homero aborreció a Bush no difieren mucho de los que le hacen chocar con Flanders. Considera que ambos son bonachones a quienes todos admiran sin motivo aparente para él, y de hecho aquí establecieron que no son tan distintos. ¡Deliciosillo! Fantabuloso. Lima limón y me sabe bombón. Un castigo corporal hizo pasar esta disputa de un silencio tenso a una guerra que tuvo su origen en la vida real, en donde un Bush también soltó la primera nalgada. Tal vez conozcan esa historia, pero aquí está otra vez, por si acaso. En una entrevista para la revista People en 1990, la entonces primera dama estadounidense Barbara Bush declaró que los Simpson eran la cosa más estúpida que había visto, pero que eran algo familiar y suponía que era apto para todos. Suelen omitir esta última parte cuando mencionan sus palabras. En respuesta, la producción del programa le envió una carta a nombre de Marge, en donde ella afirmaba sentirse dolida por sus declaraciones, ya que intentaba educar a sus hijos para que no juzgaran a nadie, por más acaudalado que fuera, y que si los Simpson eran lo más tonto que había visto, entonces el gobierno en Washington era muy distinto de lo que ella imaginaba. Bárbara se disculpó un par de semanas después con una amable carta en donde aceptaba que los Simpson presentaban una buena imagen para el país. No obstante, 2 años después, en la Convención Nacional Republicana, su esposo George la contradijo, llamando a la nación a fortalecer a sus familias e invitándolas a ser más como los Walton y menos como los Simpson. Los Walton, una serie dramática de 1972, mostraba la vida de una numerosa familia en la Virginia rural durante la época de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, siempre unidos a pesar de las penurias. Los Simpson respondieron agregando un pequeño segmento a una repetición de Papá está loco, en donde la familia ve su discurso y afirman ser iguales a los Walton, ya que también esperaban que la depresión terminara, aludiendo así a la crisis económica por la que pasaba el país bajo su mandato y que contribuyó a su derrota en las siguientes elecciones. Parecía que la cosa se quedaría ahí, pero en 1994, cuando el tema se había disipado, Bill Oakley y Josh Weinstein sugirieron revivirlo y traer al expresidente y a su esposa a Springfield. Ambos ya habían aparecido en el programa, pero esta vez les dedicarían una historia entera, abordándola de la misma manera que harían con la de Frank Grimes, integrándolos como gente normal en un mundo lleno de personajes locos y consiguiendo que Bush se rebajara a su nivel al final. Oakley reconoció que ni se molestaron en invitarlos a prestar sus voces, ya que sabía que les dirían que no. Pues quién sabe, al menos Bárbara sonaba más razonable que su esposo y tal vez aceptaría. En su lugar, los Bush fueron interpretados por Harry Shearer y Maggie Roswell, mismos actores que les dieron voz en previas apariciones. La historia tardó 2 años más en materializarse y dio lugar a una de las peleas más icónicas de Homero Simpson. ¡Oh, caray! ¡Qué aburrida es la tele el sábado en la tarde! Un comentario irónico al menos para mi país, ya que era precisamente en ese horario en que emitían la serie en los canales locales. ¿Cómo extraño eso? Yo me quejaría también si en su lugar pasaran la previa a una competencia de castillos de arena. Tendría lugar una venta de caridad en la avenida Siempre Viva y Homero va a repartirles volantes a los vecinos. Apu canta el tema Dream Police de Cheap Trick mientras lava su auto, un Pontiac Firebird de 1980. Esta primera parte estableció que Homero se sentía orgulloso de su barrio y reveló la enorme casa enfrente de la suya. Siendo justos, rara vez mostraban el otro lado de la calle, así que establecerla ahí no era algo tan loco. Marge y Homero revisan el ático para ver qué pueden vender, a pesar de que este último llevó en el pasado una calcomanía con la leyenda "El disco apesta", aquí apareció como fanático del género, con su chaqueta de Disco Stew. En el doblaje dijo que debía decir Disco Studio, pero en inglés solo le faltaba una letra para Disco Stud, o semental del disco, una broma conveniente en ambos idiomas.
Y también canta su propia versión de Staying Alive de los Bee Gees mientras es ignorado por los demás, menos Disco Stu, quien hace su debut en este episodio. ¿Quién iba a pensar que un personaje que surgió por una simple sugerencia del escritor George Meyer al ver la chaqueta se convertiría en uno de sus secundarios más icónicos? Su diseño inicial se asemejaba a un John Travolta de Fiebre de Sábado por la Noche, pero más viejo, hasta que lo reajustaron para darle su propia identidad. Otra prenda que pusieron a la venta fue la que insultaba al Ayatollah Khomeini, líder político y religioso iraní que veía a Estados Unidos como el diablo. Los demás ayatolás que menciona Homero son ficticios. La venta de caridad sirvió para incluir elementos de episodios previos, aunque la animación de ese entonces no permitía mostrarlos con tanto detalle como ahora, pero es fácil determinar algunos. El teléfono de Margaret Thatcher que Bart recibió a cambio de su celda de animación de Tommy y Daly, el disco Más Grandes que Jesús de los Borbotones, las muñecas de Lisa Corazón de León, el tónico revitalizante Simpson e Hijo, mercancía del niño Yo No Fui, los cuadros de Ringo Starr de Marsh o la cabeza olmeca, Ixtapalapaquetl. Una vez más, ¿cómo diablos hacen para mover esa cosa dentro y fuera de la casa? Homero toma el control sobre la vocería de la venta, humillando a Flanders con la aprobación de sus conciudadanos, parodiando el tema Hey Big Spender del musical Dulce Caridad, acerca de unas artistas de cabaret para apoderarse de su atención, pero la pierde cuando llega alguien mucho más interesante que él, el expresidente George Bush. La idea de pasar tiempo con un mandatario resultó más atractiva para todos, menos para Homero, y su estatus como el rey del barrio se desmoronó ante su presencia. Originalmente la venta tendría un número musical más extenso al estilo de Tom Leader, cantautor famoso por sus composiciones políticas satíricas. ¿Recuerdan al pianista del episodio El patriotismo de Lisa? Sería algo así, me alegra que no tuviera lugar. Incorporaron detalles de la vida personal del presidente, como a uno de sus perros, Ranger, a quien vemos corriendo con él y sus nuevos amigos. Mientras que en nuestro idioma Homero dice: Yo le diría, el interés nos rodea de amigos. En inglés, al ver a ayudante de Santa seguir a Bush, menciona que su perro le ladra al arbusto equivocado, juego de palabras con el apellido del presidente, otra broma ingeniosa de ambos lados. En su única línea de todo el episodio, Lisa informa que Bush se mudó ahí porque ese fue uno de los estados en los que declaró residencia. En la vida real solía decir que vivió en muchas partes. De esa lista, hay en todos ellos al menos una ciudad o pueblo llamado Springfield, así que podría ser cualquiera. Mientras que su padre detesta al nuevo en silencio, Bart tiene un inusual interés en pasar tiempo con él. Esta dinámica de Bush siendo un cascarrabias atormentado por un niño descortés a quien su esposa tolera es un claro homenaje a Daniel el Travieso, tira cómica de 1951 adaptada a múltiples medios acerca de un niño que causa problemas en todas partes, principalmente en la casa de sus vecinos, los Wilson, no siempre con mala intención. No solo Bárbara fue caracterizada como la señora Wilson, sino que en nuestro doblaje fue interpretada por Guadalupe Noel, quien le dio voz al mismo personaje en Daniel el Travieso 2. Yo no me meto en eso, George. George, a ti también te quiere. Te va a echar de menos. Y su esposo, Federico Romano, interpretó a George Bush, un valor agregado en nuestro idioma. Una traducción más acertada del título de la tira cómica sería Dennis la amenaza, lo que calza perfecto para Bart, no solo porque Matt Groening dijo que Daniel fue una de las inspiraciones para el personaje, sino porque aquí crea el caos en la casa de su vecino, desordena su cocina, lo despierta con un cuerno gigante que le regaló Helmut Kohl, antiguo canciller alemán, o su mayor afrenta, desata un motor de borda cuya hélice destroza las memorias que George justo había terminado. Mientras sus fragmentos vuelan por la pantalla, uno de ellos dice vicepresidente Quayle y vergüenza, una puya a su segundo al mando durante su periodo presidencial, Dan Quayle, el cual tenía fama de ser un incompetente. George decide disciplinar a Bart a través de unas débiles nalgadas, algo que lleva el rencor de Homero al límite. Por un lado resultaba contradictorio, ya que a pesar de que Marsh diga que no aprobaban los castigos corporales, en un episodio anterior indicaron que Homero nalgueaba a Bart, y además lo maltrata de formas mucho más chocantes. Por otro, alguien más fue quien agredió a su hijo, algo que considera inaceptable. Mientras yo estoy de acuerdo con esa perspectiva, el abuelo le resta importancia mencionando que Grover Cleveland lo nalgueó en 2 ocasiones no consecutivas, aludiendo hacia que él ha sido el único presidente de Estados Unidos hasta ahora en gobernar por 2 periodos no consecutivos, en 1885 y 1893, lo cual indicaría que a la fecha de este episodio el abuelo tenía 90 o más años, o solo tuvo otro ataque de senilidad.
Homero llamando a George un pusilánime o wimp en inglés es otra alusión a la realidad. Durante su campaña presidencial de 1988, Bush debió luchar contra la imagen de debilidad que le adjudicaban los medios. La revista Newsweek incluso lo llamó pusilánime en una de sus portadas. Dicen que eso fue en parte lo que lo llevó a invadir lugares como el Golfo Pérsico o Panamá durante su mandato. La hostilidad entre vecinos pasa a las acciones, con Homero y Bart lanzándole cohetes a su casa y Bush contraatacando con un simpático letrero intentando acusar al padre e hijo Simpson de ser malos vecinos, dibujándolos de una forma tan burda que a los demás no les queda claro a quién se refiere. Honestamente no creo que yo podría dibujarlos mejor con un aerosol. En inglés los tres personajes en esta escena son interpretados por el mismo actor. Claro, cuando una persona en televisión habla consigo misma con voces distintas es talento, pero cuando lo hago yo en mi vida cotidiana quieren enviarme a alguna institución. Los Simpson aprovechan los problemas visuales de George para hacerle creer que sus hijos lo visitan. George Bush Jr., que también logró la presidencia y a quien Homero igualmente golpearía. Y Jeb Bush, gobernador de Florida. Igual que su padre y su hermano, intentó hospedarse en la Casa Blanca, pero en uno de sus discursos de campaña literalmente le rogó a la audiencia que le aplaudiera después de decir algo que creía merecer esa respuesta. Eso desarma la credibilidad de cualquiera. Con una peluca adherida a su cabeza, Bush debe asistir a la sede del BPOE en Springfield, siglas en inglés de Benevolente y Protectora Orden de los Alces. No una sociedad a favor de los animales, sino un club social creado inicialmente para eludir las restricciones horarias de las tabernas, hasta que recibió a gente adinerada para trabajar con fines caritativos y sociales. Comparten ciertos rituales con los masones, y ya que Bush era uno de los líderes de los magios, su presencia ahí no es descabellada, pero su cabello sí. Bush derrapando en el jardín de los Simpson y Bart y Homero planeando soltarle langostas como si se tratara de una plaga bíblica desemboca en el enfrentamiento final, que tiene lugar en los sorprendentemente espaciosos caños bajo la avenida Siempre Viva. Con lo de Noriega y Bush siendo amigos, Bárbara se refería a la invasión de Panamá en 1989 y la deposición de su entonces líder, el general Manuel Noriega, algo ordenado por su esposo a pesar de que fueron cercanos cuando George era cabeza de la CIA. Ya sabemos cómo son los gringos, son tus amigos hasta que les dejas de ser útil. Quien va a visitar a George es el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. ¿Saben qué tiene Gorbachev en la cabeza? Ambos mandatarios se reunieron en el país isleño de Malta en 1989 para darle fin a la Guerra Fría entre sus países, o al menos eso es lo que dicen. El diálogo de Bush "voy a arruinarte como a un paquete japonés" es incorrecto, debió ser "banquete japonés", en referencia a la vez que él le vomitó encima al entonces primer ministro de Japón en un banquete. Finalmente su esposa y su amigo le hacen entrar en razón y pedir perdón por nalguear a Bart. Homero le dice entonces que se disculpe por los impuestos, porque en un ahora infame discurso de su campaña presidencial en 1988, Bush dijo la frase "lean mis labios, no habrá nuevos impuestos", y como todo político prometió más de lo que cumpliría. No hubo reconciliación, no hubo un momento en el que los personajes se abrazan y se ponen a cantar, ni siquiera cuando Homero se enteró de lo que su hijo le hizo a su nuevo enemigo. George Bush salió huyendo de Springfield y con toda razón. Volvería un par de veces, ya fuera cobrando un cheque de desempleo o construyendo casas para los desamparados con otros expresidentes, como si fueran los tres chiflados. Originalmente quien se mudaría al final a la casa del frente sería Richard Nixon, un final negativo considerando el historial de las series de Groening con ese personaje. ¡Ay! ¡De todos los presidentes me tocó el más corrupto! Pero él falleció en 1994, así que lo sustituyeron en principio por Bob Dole, candidato republicano a las elecciones presidenciales de 1996, pero al final usaron a Gerald Ford, el único expresidente al que consideraban similar a Homero, tanto en apariencia como en personalidad, ya que su torpeza física era conocida. A Bob Dole sí lo usarían en el siguiente especial de Noche de Brujas. El único contenido omitido ocurriría al inicio, cuando Homero va a repartir los volantes de la venta. Antes de salir, su hijo le advierte que hay rumores falsos de que él le tiró piedras a un invernadero. En su trayecto visitarían la casa de Lenny, quien se pregunta si Homero estaría en la venta y se responde a sí mismo que por supuesto que sí, ya que él es el rey del barrio, antes de reconocer a Bart como el que destruyó su invernadero, a lo que este se defiende diciendo que Lenny solo cultivaba flores de formas raras ahí. Tal vez la escena fue demasiado extensa para llegar a su punto, pero contribuiría a la imagen de niño insolente que Bart llevó durante el resto del capítulo. Otro de esos episodios que disfrutas de forma distinta dependiendo de tu edad.
Ayudó que no fuera una sátira política, sino una sátira de George Bush, nunca sin excederse, una persona normal que sufrió un lento y justificado descenso a la locura gracias a su vecino. Sí hubo elementos políticos, obviamente, era inevitable, pero solo es otra capa que uno descubre después al entender las referencias. Si no las conocían, espero que este video les ayudará a apreciar esta historia aún más. Sin embargo, en la superficie se trató de Homero y Bart siendo irracionales en contra del viejo que se mudó enfrente, un concepto que cualquier cultura puede disfrutar. Desde entonces, los Bush han fallecido y Al Jean compartió un tributo para cada uno, mostrando que no había rencor de parte de la serie hacia ellos. Solo tomaron inspiración de la vida real, porque al fin y al cabo esa es la labor de esta serie, presentar una visión retorcida de la realidad. No es el mejor episodio de la temporada, pero sí uno icónico gracias al valor que tuvieron para enfrentar a sus personajes contra una figura política sin ridiculizarla en extremo, algo que difícilmente han logrado repetir. Suscriptores, ¿me querrían más si fuera presidente? Porque lo haría si quisiera. Max, mientras sigas haciendo retrospectivas, somos felices. Bueno, eso es un poco más fácil. Me encanta esa escena, no digo que no debería haber ambición en un matrimonio, pero me gusta cuando muestran que Marge valora los esfuerzos de su esposo. En fin, a todos y cada uno de ustedes les agradezco muchísimo por su continuo apoyo. ¿Quién iba a pensar ese 6 de marzo de 2015 cuando subí mi primer video con algo de nervios que continuaría hasta hoy y tantos de ustedes seguirían depositando su voto a mi favor para continuar con nuestra afición por la familia amarilla y cosas afines? Y ya que he logrado todas mis metas como youtuber en 2 mandatos, no hay necesidad de un tercero. Y fin. Hey miembro Gastón, por tu contribución, he aquí una mención. Hey miembro Gastón, todo un listón. Gasta el dinerillo aquí. Gracias, y ahora vamos a continuar con los super amigos. Cristian Fernández, Cáname. No puedo hacer eso 56 veces. Cristian Fernández, Kaname, Eñe, Noel Osuna Pibe Fachero, Santiago Sin Videos, Franco Vicini, Sharky, Iván Díaz, Brian Corso, Patrick Vilcañaupa, Marty 281, Speed Puppet Robotnik, Octavio Olenik Yacaglia, Jos Guerrero, Sino Ois, Marcos Pierucci, Berix, Nuumita, Clases de Flauta con Loal Cross MX, Fruit Sponge Samurai J, Mango, Juan David Rossi Marcelo, Celar 24, Yuki Hawks, Enrique IV Salinas Horta, Chelatel, Bijan, Alejandro Lombardo, Richard Cert, Ferchosaki, Leandro Arzamendia, Neofacu, Ben, Crixis, Rostoneto, Me Llaman Púas, Tails, Ratchet Clank y Eliano, Ezequiel V, Gonza GM, Rodrigo Carlos, Buenos Días Pibe, Itzeler, Gronger de Gul, Armonil, Diego Valderrama, Santiago Nardi, Exam Sam, Skid SM, Alejandro Calabrán, Los Archivos de Felipe 2.0, Anthony Mesa, Ángeles AS, Damam 2005-YT, Denis Sánchez y los nuevos, Agustín Benítez y Skyward Waker. Genial nombre de usuario.